Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. El fenómeno de los chemtrails sigue siendo un misterio. Es un tema que parece que algunos se lo toman muy a broma y creen que es algo banal, y otros parece que empiezan a descubrir en el fenómeno cosas extrañas. Lo cierto es que si hacemos una mirada objetiva al cielo, vemos que un día despejado se convierte en un día de estas características. En un día en el que aparecen estas líneas. Hay muchas más. Vosotros seguramente que si sois observadores habréis tenido ocasión de ver un montón de líneas más. Muchos pensarán que es vapor de agua. Y dirán, no, demonios, eso es el vapor de agua en condensación que dejan las estelas de los aviones producidas por sus turbinas, con la diferencia de temperatura. Lo cierto es que yo recuerdo en mi niñez que estas cosas no se producían, ese tipo de estelas no quedaban así. Eran distintas, se iban disipando. Y las estelas actuales, en muchas ocasiones, y quizás lo hayáis visto, dejan este extraño efecto, este efecto que os voy a poner. ¿Ves? Este efecto que veis aquí es fácilmente observable, sobre todo en los días claros. Como veis, bueno, pues como que algo pesado cayese de esa estela. Esto es muy difícil que la condensación de agua lo produzca. No tiene objeto, no tiene sentido. Esa especie de lágrimas que caen de esa condensación. Hay un videoprograma donde hablamos de ello más detenidamente. Lo podéis ver aquí, si queréis ahondar más en el fenómeno. Pero vamos a centrarnos en las grandes preguntas. Supongo que la gran pregunta que se podría hacer es, ¿realmente nos están fumigando con algún agente químico? ¿Lo están haciendo? ¿Nos están fumigando con algo? O tal vez la pregunta debería ser otra. La pregunta quizás debería ser, ¿qué es lo que produce esas estelas? Lo surrealista del fenómeno nos puede esconder muchas sorpresas. Y os voy a enseñar unas cuantas. Veréis, os voy a poner un avión fumigando, el clásico avión. Esta es una fotografía tomada con un teleobjetivo. En ella se puede apreciar el avión soltando su característica estela chemtrail. Como ya he dicho, las dudas pueden ser generadas con respecto a qué es lo que nos están soltando. Y os voy a poner esta otra en la que aparece otro avión con las mismas características. Aquí podemos ver al avión soltando su estela de chemtrail. Hasta aquí todo bien, o quizás no, porque el fenómeno se complica o la cosa se pone bastante más difícil cuando lo que aparece en la imagen no son aviones. El problema está que cuando a la imagen aparecen otras cosas, tenemos mucho en qué pensar. Y esas cosas pueden ser algo como esto. Mirad atentamente. Esta fue una imagen tomada en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, allá en el año 2008. El testigo utilizó una cámara reflex, y si os fijáis detenidamente, al final del chemtrail o al principio del mismo, no hay un avión. Os voy a ampliar la imagen para que la veáis claramente. Eso es lo que aparece. No hay ningún avión. Hay una extraña esfera semitransparente, como una burbuja que está generando esa estela. ¿Dónde está el avión? Pero no nos quedemos aquí. Os voy a poner otro ejemplo que vais a poder observar un fenómeno parecido. Mirad, esta otra fotografía fue tomada también en un sitio similar, en un sitio en la que se puede ver que claramente lo que hay al principio tampoco es un avión. Y os voy a hacer una ampliación de la parte en la cual nace el chemtrail. Miradlo detenidamente. Hay otra esfera, una extraña esfera que está produciendo esa estela. Es como una burbuja. Es algo surrealista. ¿Qué demonios es eso? Eso no es un avión. Yo sé que algunos de vosotros podéis pensar, bueno, estas fotografías son falsas. Alguien nos está tomando el pelo. Estas fotografías fueron efectuadas con un potente teleobjetivo
concretamente un 300. No es excesivamente potente, pero bueno, lo suficiente como para haber obtenido estas tomas. Como ya he dicho, algunos pensaréis, oh, bueno, estas fotografías son falsas, seguramente esta teoría podría tener cabida. Podría tener cabida si no existiese esta fotografía que os voy a poner. Mirad. Esta fotografía fue tomada a principios de los años 80 en un pueblo español, concretamente en Ochate, un misterioso pueblo situado en el condado de Treviño. ¿Notáis algún paralelismo con esta otra tomada en los Estados Unidos en el año 2008? ¿O tal vez con esta otra? ¿Podemos ver paralelismos de este tipo de imágenes con esta? Parece que hay muchos, ¿no es cierto? Y yo pienso o sospecho que aquellos que efectuaron las fotografías no se conocían. Estoy casi convencido. El fenómeno viene muy de atrás. Y la gran pregunta es, ¿qué se esconde detrás de este fenómeno? Es un fenómeno que te produce y te genera muchas preguntas. Preguntas que se agolpan. Y las respuestas objetivas que se pueden dar son muy pocas. Solo podemos entrar en el campo especulativo, que está bien. La especulación en muchas ocasiones ha llegado a generar importantes teorías o generar grandes descubrimientos. Y vamos a entrar en el campo especulativo. Algunos se afanan, gente que investiga el fenómeno chemtrail, se afana en investigar o en tratar de descubrir cuáles son los sistemas de fumigación que tienen los aviones o cuáles son, qué tipo de depósitos se pueden encontrar en sus bodegas. Hay algunas fotografías incluso de esos supuestos depósitos. Pero vamos a ver una cosa que va más allá de todo esto. Imaginad por un momento que esas aeronaves no son tal, son hologramas. Pensamos que son aviones y no son aviones. Es algo que tiene visualmente la forma de un avión. Sencillamente para tranquilizarnos. La gente cuando mira al cielo no sospecha que aquello que está viendo es algo distinto a un avión. Y haceros esta pregunta. Imaginaos que eso que está soltando esas estelas ni siquiera necesita sistemas de almacenaje. Tal vez esa tecnología tenga algún tipo de mecanismo capaz de producir esas estelas modificando la composición química del aire a su paso, produciendo a su paso agentes químicos exóticos, metales pesados, como se han podido encontrar, o incluso nanotecnología en dispersión atmosférica. Se han encontrado objetos que parecen proceder de nanotecnología. ¿Qué es ese fenómeno que se esconde detrás del mismo? Como ya he dicho, me gustaría responder a muchas preguntas, más de las que vosotros os podáis imaginar, pero no puedo, solo puedo especular. En esas zonas se han podido observar objetos, por ejemplo, como este, que en nada es un avión, en nada, es una esfera, una burbuja. ¿Qué es ese orb? Son muchas las fotografías que hay parecidas a esta. Por ejemplo, en esta otra tampoco se ve un avión. Nada parecido. Una estela triple y a la cabeza una esfera, una pequeña esfera, que parece que está produciendo el fenómeno. ¿Falló la cámara justo en ese punto? ¿Qué demonios es todo esto? Por la cabeza se me pasan muchas teorías, y algunas de ellas escalofriantes realmente. Insisto, no puedo dar respuesta al fenómeno. Pero seguimos investigando y seguimos mostrando estas cosas. Y aquí estamos. Sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.